Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Aquí nuevamente, continuando con la presentación. Me faltó ponerle el micrófono. A ver, espero que ahí se oiga mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya podemos continuar. Habíamos dicho que nos habíamos quedado aquí en esta dirección de codebeautify.org diagonal XML Viewer, ¿no? Y nos venimos aquí a esta dirección, y entonces este es un visor de archivos XML. Entonces vamos a ver la vista de árbol, ¿sí? La otra cosa que podemos ver es verlo como formato de Beautiful o de Minify. Minify es sin sal, todo corrido como un flujo, ¿sí? A ver, cancel. La otra es ver un archivo, ¿no? Entonces tenemos estas tres vistas, ¿no? Preview, Beautiful y Minify. Y nosotros lo tenemos en XML, pero lo podemos pasar a JSON y lo podemos pasar a CSV, ¿sí? En este caso, nosotros ahorita, en este momento, no nos interesa JSON. Posteriormente vamos a ver un poco de lo que es JSON. JSON sería un formato parecido a XML. De hecho, es el formato que sustituye a XML, ¿sí? O sea, en lugar de usar XML, actualmente muchos sitios usan JSON, ¿sí? En lugar de XML, pero hay que tomar en cuenta que XML fue el principal, ¿no? El papá, pues es el papá de JSON. Entonces vamos a ver el papá primero y ya después miraremos al hijo JSON. Bien, entonces aquí se utiliza en este lenguaje XML. No es un lenguaje de programación, ¿sí? No es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje, por así decirlo, de modelado, es decir, cómo enviar información. Entonces, la información va, a ver si puedo hacer un poquito más grande la página. Parece que sí, la vista sí se hace un poquito más grande. Ok, nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí tienen una ventaja que se pueden minimizar. Entonces vamos a ver. Esto sería, por así decirlo, el formato así genérico de un archivo XML, donde la primera línea nos dice que ese es XML, ¿sí? Es, por así decirlo, como debe de comenzar un archivo XML. Y aquí se debe especificar la versión de XML. En este caso estaríamos diciendo que es la versión 1.0, y luego el tipo de código. Actualmente el más usado es el Unicode. El Unicode
UTF-8. ¿Sí? Anteriormente, un tiempo en que se usaba ASCII, ¿sí? Pero ASCII pues tenía muchas limitantes, muchas limitantes. Después vamos a ver un poquito de estos formatos, ¿sí? Ahorita pues sería desviarnos de lo que queremos ver, que es XML, pero es importante también conocer los tipos de codificación que pueden tener los archivos. El UTF-8 es uno de los más usados, pero también Windows usa ocasionalmente otro tipo de codificación, y generalmente Linux y Mac casi de forma estándar usan UTF-8, pero Windows sí se sale de eso, y entonces a veces hay que convertir entre un formato y otro. Después vamos a ver de eso. Bueno, entonces esta primera línea es, por así decirlo, comienza con este signo de mayor que y menor que, y termina con este símbolo, o sería un triángulo que abre y un triángulo que cierra, ¿no? Ok, y dentro de estos triángulos pues va esta información. Bien, en este caso de aquí es lo que sigue. Esto de aquí empieza también con una llave que abre y cierra, y va el título del concepto. En este caso el concepto sería empleados con S, o sea, empleados en plural, ¿verdad? Y termina con esto mismo, pero con una diagonal antes del nombre. Entonces todo lo que va aquí adentro, son empleado, ¿sí? Es empleado, se fijan, sin la S. Entonces empleados en plural, y dentro sería, por ejemplo, si lo vemos en la vista de árbol, sería algo así: empleados y dentro empleado. Podemos es decir, esto sería como un ítem o un elemento. Esto sería un elemento, y un elemento puede tener otros elementos dentro de forma anidada, y los elementos de adentro igualmente pueden tener elementos dentro, y así sucesivamente, ¿no? Nosotros los elementos los vamos a decir que comienzan así siempre, entre llaves, entre corchetes triangulares. Este es el nombre, y así se terminaría, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos ejemplos de empleados. Ahora, cada uno de estos empleados tiene características. Estos serían algo así como elementos dentro del elemento. Por ejemplo, el elemento empleado, dentro de él tiene el elemento ID. En este caso, el elemento ID ya es un dato final, o sea, ya no es otro elemento, ¿sí? Ya no es otro elemento. Pudiera ser otro elemento si estuviera entre llaves, siguiendo esa misma lógica, pero aquí ya no está entre llaves. Entonces quiere decir que el 1 es el valor del elemento ID. Y luego tenemos el elemento first name, que comienza de esta manera y termina de esta manera, como hemos estado mencionando, y el valor es Leonardo. Y luego tenemos last name, y el valor sería DiCaprio. Y luego tenemos foto, y lo que tenemos aquí es una dirección, que si nosotros ponemos el ratón sobre esa dirección, nos pone una foto de Leonardo DiCaprio, ¿sí? Entonces este sería un ejemplo de un empleado.
Vamos a ver otro empleado. Sería más o menos lo mismo. Sí, sería algo así similar a lo de Leonardo DiCaprio. También tenemos el campo ID, first name, last name y la foto. Y sale Johnny Depp. Y lo mismo pues, haremos para el siguiente, el último empleado. Tenemos ID, first name, last name y la foto. Que en este caso la foto no se ve, aparece como gris. Bueno, entonces esto sería un ejemplo así simple. Podemos hacer nosotros ahora nuestro propio árbol. Ya una vez que sabemos cómo se hace, por ejemplo, podemos decir por así decirlo, frutas, y luego ponemos frutas y cerramos. Entonces sería frutas, y dentro de frutas, por ejemplo, aquí estaríamos viendo frutas. Dentro de frutas pudiéramos poner una fruta, por ejemplo sería fruta. Al cerrar ya se sobreentiende lo que va a ir, ¿no? Y aquí puedo poner, por ejemplo, nombre. ¿Qué nombre puede ser? Por ejemplo, puede ser manzana. ¿Sí? Ahora aquí ya tengo la fruta, ya tengo nombre, manzana. Y luego, ¿qué más puede tener una fruta? Por ejemplo, puede tener ¿qué puede ser una fruta? Calorías o color o algo así, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner algo así sencillo. Vamos a poner color. Y aquí le vamos a poner roja, por ejemplo. Entonces ahora aquí ya está eso. Y este ejemplo de fruta yo lo puedo poner y me lo copio varias veces, por ejemplo, y entonces aquí ya puedo cambiar y puedo tener plátano. El color sería amarillo. ¿Qué más puedo tener? Puedo tener una manzana verde. Puedo tener una manzana amarilla, si hay color amarillo. O si no quiere manzana, pues pera. Una pera verde. O pudiéramos tener nectarina, etcétera. Entonces, esta es otra manera de tener de otro ejemplo diferente, ¿no? Frutas, y luego fruta, y cada fruta tiene elementos dentro. La clave es cómo comenzamos un elemento y cómo lo terminamos un elemento. En este caso, el elemento frutas tiene dentro de sí mismo otros elementos, en este caso el elemento fruta, y el elemento fruta ya no tiene, bueno, sí tiene otros elementos, pero esos elementos ya no tienen nada dentro. Se puede decir que serían como características de la fruta, ¿sí?
Bien, entonces esta técnica de encerrar entre corchetes los elementos es la técnica de los archivos XML. O sea, este es un archivo XML. Son muy usados. Se utilizan archivos de texto plano. Se utilizan archivos de texto plano, es decir, no tiene formato el texto, es decir, no tiene tipo de letra, no tiene si está subrayado, si está tamaño 12, nada de eso, ¿no? Solamente es el archivo de texto lo que se guarda como sin formato, que también se le llama texto plano o texto sin formato. Entonces lo que se manda por internet, cuando se comparte información, pues va en formato XML. Entonces se puede, esta es información, pero por ejemplo, si quisiera mandar una imagen por internet, entonces ya sería un archivo binario. Un archivo binario, y ahí sí tengo que mandar los bits de la imagen, pero por ejemplo, pudiéramos decir cómo hacer eso aquí, cómo hacer eso también con archivos XML, para decir que lo que sigue es un flujo de datos de un tamaño determinado y se debe tomar como dato binario, ¿sí? No como porque pudiera ser que dentro de la información binaria vaya información así de corchetes que abren y pues en ese caso no se debe tomar como un corchete que abre y cierra, porque no tienen el significado de corchete, sino tienen otro significado, que es el significado del contenido de la imagen, por ejemplo, ¿va? Ok, entonces este sería el XML. Les voy a dejar de tarea, que me hagan unos archivos XML y les voy a poner yo los árboles. Le voy a poner los árboles que quiero y ustedes van a hacer el archivo XML que se tendría que escribir para que diera ese árbol que yo estoy pidiendo, a la hora de que se grafique aquí la vista de árbol XML, que sea ese archivo que les estoy pidiendo de tarea, ¿no? Bien, entonces como vemos, el archivo XML es relativamente sencillo. Es sencillo, no está muy complicado, nomás hay que recordar que se abre y cierra de esa forma, y la diagonal esta que está aquí. Nosotros cuando veamos por ejemplo HTML, maneja y también aquí en XML también se le puede poner datos, aquí por ejemplo, no sé, ciertos datos adicionales que vamos a ver después. Aquí por ejemplo me dice que está mal formado esto, ¿no? Mal formado. Vamos a ver, porque es la versión 1.0. Vamos a ver,
cómo se le pueden poner características a los elementos. A los elementos. Muy bien. Entonces, XML es el lenguaje. Okay, y luego después siguió TCP/IP. TCP/IP. Pues ustedes, yo creo que a estas alturas ya debieron de haber comenzado con las clases de Cisco, de redes de datos, ¿no? Nosotros cuando vemos el modelo de comunicaciones, generalmente estudiamos el modelo OSI. El modelo OSI tiene 7 capas, pero es un modelo didáctico, ¿sí? Que creo que sí hay por ahí algún lenguaje que se basa en el modelo OSI, pero no ha podido desplazar al protocolo que está en uso, que es el TCP/IP. El TCP/IP no tiene las 7 capas del modelo OSI, pero sí tiene toda la funcionalidad del modelo OSI en esas 4 capas. O sea, esas 4 capas vienen siendo el equivalente a las 7 capas del modelo OSI. Y entonces nosotros aquí en la capa de aplicación vendría siendo quién es el que va a abrir la información, ¿verdad? ¿Qué protocolo es el que va a abrir o el que está enviando el dato? Y ese mismo protocolo lo tiene que recibir del otro lado, y luego tenemos la forma en que se manda la información por la red. Por ejemplo, podemos usar un TCP o podemos usar un UDP. Diferencias entre ellos: el TCP es un protocolo confiable para mandar archivos, ¿verdad? Porque se pide verificación de recibido. Te envío un archivo y luego me aseguro de recibir la confirmación de que recibiste ese archivo. Ahora, cuando tú envías un archivo, si el archivo es grande, el protocolo internamente lo parte en muchos pedacitos para que quepan en las tramas que se envían por internet. Las tramas que se envían, los paquetes de datos que viajan por internet son datos pequeños. Entonces, un archivo más o menos grande pues se va a partir en muchos pedacitos pequeños, muchas tramas pequeñas. Por ejemplo, puede ser que se parta en 100 tramas. Entonces el que está enviando los datos, el equipo que está enviando los datos, te va a decir: ahí te va el 1 de 100, 2 de 100, 3 de 100, 4 de 100, y luego va a esperar la respuesta de que recibió eso. Por ejemplo, ya recibí el 1, ya recibí el 2, ya recibí el 4 y ya recibí el 5. Entonces dice: caray, el 3 no lo recibió. Entonces le tiene que volver a enviar el 3 para que reciba todos los paquetes del otro lado. Entonces, ya cuando tú enviaste una ventana de 5 paquetes, te aseguras de que se recibieron esos 5 paquetes y entonces envías la siguiente ventana de paquetes. Si no recibes respuesta, pues vuelve a enviar y así un número de intentos, ¿verdad? Y si ya pasaste todos los intentos y no recibiste respuesta, pues se considera que no hay comunicación. Ese es en el caso del TCP. En el caso del UDP, recordemos que aquí no nos interesa saber si lo recibió o no lo recibió el paquete.
envía la información y no le importa si la está recibiendo o no la está recibiendo. Sí, porque si no la recibió no se la va a volver a enviar. Bueno, y entonces uno, la pregunta obligada es, ¿y por qué no se la va a volver a enviar? Sí, pues si no lo recibió, pues que se lo envíe de vuelta. No, porque ya no tiene caso. ¿Sí? Ya no tendría caso volverlo a recibir. Ya se perdió, ni modo, hay que hacerse la idea de que ya lo perdió. Y luego sería muy lento pues esperar la confirmación. Es mucho más rápido el protocolo UDP que el protocolo TCP, porque el protocolo UDP no espera la confirmación. Él está enviando y no espera, o sea, no está detenido esperando la confirmación de recibido. Entonces, eso es para cuando se usa. Si un paquete se perdió, vamos a suponer que ustedes están hablando con alguien por teléfono. Si yo estoy hablando con alguien por teléfono y yo dije hola, y a lo mejor en el trayecto se perdió la O, hubo un problema ahí, se perdió la información de la O, del otro lado se va a escuchar como una especie de clic, o sea, hola, o la, algo así, ¿no? Sin la O, ¿eh? La H sí se envió, pero no se oyó. Bueno, entonces, el otro, como es una plática por teléfono, la otra persona ya como tiene una computadora sofisticada que es el cerebro humano, puede reconstruir la información aún con esa parte que faltó, y en caso de que no pueda reconstruir, pues diría, oye, no te escuché, ¿no? Pues me puedes repetir lo que dijiste. Sí, entonces, por ejemplo, en las llamadas de teléfono, pues nosotros mandamos el UDP, ¿sí? Por ejemplo, pero no nada más en las llamadas telefónicas, también cuando enviamos videos o cosas en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, la televisión y eso. Bien, y luego tenemos la capa de internet, que sería la IP y el IPsec. En el caso de la IP, que es nosotros lo que tenemos básicamente que aprendernos para nuestros programas como programadores, nosotros sabemos que la dirección de internet de una persona no es nada más la dirección lógica de esa persona, ¿verdad? Sino que también tiene que ver el puerto. Nosotros ponemos el ejemplo. Bueno, yo he puesto el ejemplo en otras clases que he dado anteriormente. Vamos a suponer que yo vivo en un edificio. Que tiene que es un edificio alto y que vive mucha gente en ese edificio. ¿Sí? Entonces, si yo mandara, por ejemplo, o si yo compro por Amazon o por Mercado Libre y solamente doy la dirección de donde está el edificio, cuando llegue el repartidor a entregar el paquete, va a decir, dale, pues ahí está la dirección, pero ¿en cuál departamento? Entonces tendría que dar una información adicional, que sería el número de departamento de esa dirección. ¿Sí se ve? Es decir, la pura dirección del edificio no es suficiente, porque en ese edificio hay muchos departamentos. Sí estamos, ¿verdad? Ok, ahora, en una computadora, por ejemplo,
Cuando una aplicación usa internet, vamos a suponer que ustedes están en el navegador de internet, puede ser Mozilla o Google Chrome, y entran a una página de internet a consultar algo, y luego abren otra pestaña, y en otra pestaña hacen otra cosa, y luego abren otra pestaña, y en otra pestaña hacen otra cosa. En realidad, cada una de esas pestañas es como una aplicación diferente. ¿Sí? Es una aplicación diferente que tiene la misma dirección IP porque están en la misma computadora. ¿Sí? Cuando sale el paquete de su computadora, sale con la dirección IP de la computadora, porque la computadora tiene una dirección IP. Pero cuando llega el de paquetería a entregar el paquete, va a decir, ah caray, ¿a quién se lo entrego? Si hay muchas pestañas abiertas, ¿verdad? ¿A cuál pestaña le corresponde? O a lo mejor no nada más está el Internet Explorer, también está el WhatsApp, y también está YouTube y otras aplicaciones. ¿Cuál de todas esas aplicaciones es la que me pidió esta información, a la que le tengo que entregar esta información? Entonces, en ese caso, sería el equivalente al número del departamento, sería el puerto. ¿Ah? El puerto es la aplicación dentro de la computadora que va a recibir el paquete. Bien, y luego tenemos la capa de interfaz de red. Aquí también podemos nosotros ver todos los protocolos que hay de internet. Lo que les estaba diciendo, pues aquí tenemos bastantes protocolos de internet que poco a poquito nos vamos a ir familiarizando con algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de, bueno, aquí de la topología de red. Enviar del host A al host B, pasa por unos routers, cómo se va la información. ¿Sí? Muy bien, estaríamos ahora ya entrando a la era de la web 1.0. La web 1.0 ahí comienza porque se desarrolla el protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Sí? Ahí existe un protocolo para transferir hipertexto. ¿Sí? Y entonces ahí se puede decir que comienza el internet hasta ese tiempo. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, jóvenes.